Buenos días a todos, gracias por asistir. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Intia, ¿no?, por darme la oportunidad una segunda vez de hacer el balance de campaña, de la campaña 21-22. Supongo que no lo haría tan mal el año pasado si estoy aquí sentado, ¿no? Y bueno, quiero dar las gracias a las cooperativas y a todas las explotaciones agrícolas de Navarra. Al final, sin toda esa información, pues no es posible que podamos hacer hoy un balance de campaña. Y por supuesto quiero dar las gracias a mis compañeros y compañeras, ¿no?, que trabajamos en el día a día, que conformamos un equipo y que gracias a todo ese trabajo pues se consigue hoy hacer un pequeño resumen, ¿no? Bueno, voy a hablar del clima, de la influencia en el desarrollo de los cultivos, de cómo ha sido el ciclo de los cultivos a lo largo de esta campaña, del control de adventicias, las plagas y enfermedades. Y luego daré unas pinceladas, pues bueno, de las superficies globales en Navarra y del rendimiento neto. Como siempre, sabemos que todas las campañas son diferentes, pero desde luego esta se lleva la palma, ¿no? Es una campaña con un clima muy atípico y que desde luego no es una campaña como para sacar conclusiones. Bueno, a la hora de hacer la climatología, primeramente pondré unos gráficos de temperatura y luego unos de precipitación, y hemos elegido cuatro estaciones en Navarra, ¿no? Pamplona, Arroniz, Yesa y Monteagudo. Es un poco para diferenciar las diferentes zonas agroclimáticas que tenemos. Si comenzamos con las temperaturas de Pamplona, bueno, ya vemos que es una estación que tiene 130 años de datos, con lo cual es una estación con muchos datos. En octubre sí que las temperaturas en general han sido similares a la media. Sí que, bueno, vemos ahí un pico en el principio de la segunda quincena de octubre, que en algunos casos, algunas colzas, pues bueno, sí que con estos calores demandaban un poco la humedad, ¿no? Pero bueno, en general octubre temperaturas medias. Cuando entramos en el invierno, primeramente tenemos días a mediados de diciembre con fríos importantes, ¿no? Tuvimos heladas. Luego unos días con temperaturas un poco más altas, pero luego el resto del invierno pues, y principios de primavera, temperaturas similares a la media. Ahí en abril sí que vemos, a principios de abril, que tuvimos unos hielos importantes, incluso en algunas zonas nieves inesperadas. El resto de abril pues fue muy bueno, temperaturas similares a la media, y bueno, a partir del 7, el 10 de mayo, pues ya vemos ahí los picos tan altos en rojo, ¿no?, de las temperaturas máximas y las medias como aumentaron. En cuanto a la precipitación, pues bueno, a simple vista ya vemos, ¿no?, en la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre, pues la pluviometría fue bastante fuerte. En el caso de Pamplona hablamos en este mes, vamos a decir, por encima de los 300 milímetros. Primera quincena de enero también lluvias importantes. Y luego el resto del invierno y prácticamente el principio de la primavera, pues lluvias medias, salvo la primera quincena de marzo y segunda de abril, que sí que llovió, bueno, un poquito más que la media. Si ya pasamos a final de campaña, pues bueno, todos sabemos que ha sido un final de ciclo bastante seco, ¿no? Tanto en el mes de mayo como la primera quincena de junio ya vemos ahí muy por debajo de la media, con lluvias prácticamente inexistentes. En cuanto a la climatología de Arroniz, pues bueno, seguimos un poco la misma tónica. En otoño pues las medias similares, en invierno empezamos con fríos y luego temperaturas similares a la media, en abril primeramente fríos y luego ya a final de campaña pues nuevamente temperaturas muy altas, ¿no? Que eso ha sido lo que más se ha notado en la cosecha. En cuanto a la pluviometría, bueno, ya veis que es una escala diferente. Lógicamente en Arroniz llueve bastante menos que en Pamplona. Estamos en Arroniz en una zona media de Tierra Estella. Claro, no es ni un valle de Goñi o un valle de Guesala donde llueve bastante, ni tampoco es un Lerín o un Sesma que llueve algo menos, ¿no? En Arroniz, en la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre, pues las precipitaciones han sido bastante importantes, mucho más que la media. Estamos hablando de 150 milímetros, un poco más, en solo ese mes. Luego en el invierno ya vemos que ha llovido poco, y la primera quincena de marzo y la segunda de abril, pues pluviometrías superiores a la media, lo cual ha hecho que aguantase un poco más el campo. Y final de campaña, como en el resto de zonas, todo sin agua. En cuanto a la zona de Yesa, pues bueno, quizás las temperaturas son un poco más bajas que en el resto de zonas que hemos mirado, pero similar a lo anterior, ¿no? Pues en octubre temperaturas medias, en diciembre comenzamos con fríos, en abril ese pico de frío y final de campaña con temperaturas medias altas.
En cuanto a la precipitación, bueno, pues aquí estaríamos entre Pamplona y Arroniz, sí que lo mismo, ¿no? En la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre, pues lluvias importantes, por encima de los 200 milímetros. En la primera quincena de enero también una lluvia importante, luego el resto del invierno y la primavera, salvo la segunda quincena de abril, pues no ha llovido mucho y al final de ciclo aún menos. En el caso de Monteagudo estaríamos en la estación de más al sur, con 90 años de datos, y bueno, las temperaturas lo mismo, ¿no? En otoño han sido similares a la media, en diciembre primeramente fríos y luego similares a otras campañas, fríos a primeros de abril, lógicamente menos que en las zonas que hemos visto hasta ahora, y luego temperaturas muy elevadas al final del ciclo. A la hora de la precipitación, pues bueno, aquí la escala aún es menor, ¿no? En la segunda quincena de noviembre ya vemos que se dispara, ¿no? De no llegar a los 15 litros de media a estar en 90 litros. Ha llovido mucho, pero el resto del año ya veis lo que ha llovido. Bueno, en la primera quincena de marzo y segunda de abril pues ha llovido un poco más, y la primavera al final pues bastante seca. Aquí vemos un poco el resumen de las temperaturas, ¿no? Estarían puestas las 4 gráficas. Ya veis que, como os he ido comentando, ¿no? Las medias difieren bastante poco, ¿no? El patrón de fríos y calor al final de campaña es similar en las 4 zonas. En cuanto a la climatología, o sea, en la precipitación, lo que vemos aquí es el gráfico de precipitaciones de la media con respecto a lo que ha llovido esta campaña, y las cuatro zonas están con la misma escala. Entonces, como he comentado, pues, bueno, en Pamplona lógicamente es la zona más húmeda, después estaría Iesa, luego Arroniz y por último Monteagudo, que ya vemos, pues eso, es la zona sur, que llueve bastante menos. Si hacemos un resumen de la climatología un poco rápido por estaciones, pues bueno, en otoño sí que he puesto lluvias en septiembre, que esas lluvias ayudaron a las nascencias de las colzas, a los ricios y un poco a que purgase el campo. Luego en noviembre, pues bueno, las lluvias tardaron un poco, entonces en zonas donde el cereal todavía no había nacido bien, pues esas lluvias tardías hicieron que el cereal naciese bien, luego comentaremos, y las temperaturas en general suaves. En cuanto al invierno, pues bueno, comenzamos el invierno muy húmedo, ¿no? Por las lluvias de finales de noviembre y primeros de diciembre, con fríos fuertes y nieblas en días consecutivos. Todo esto pues ya sabemos lo que hace, ¿no? Pues que los herbicidas funcionen bien. Los herbicidas de invierno necesitan estas condiciones y han funcionado bastante bien. Y luego el sistema radicular de los cultivos. Al final, si hace frío, pues hace buena raíz. En cuanto a la primavera, pues en marzo y abril las temperaturas han sido similares a la media y precipitaciones, vamos a decir, suficientes. No ha llovido mucho, pero tampoco hemos pasado sed en el principio de la primavera. Y luego en el mes de mayo sí que la pluviometría ha sido prácticamente nula y las temperaturas pues muy elevadas. Bueno, este es un resumen de lo que es el ciclo de un cereal, ¿no? Con diferentes emoticonos que vemos un poco el clima, así a golpe de vista pues ya vemos cómo ha sido, ¿no? En el invierno, como siempre, más o menos fríos y humedad, comienza la guerra, no llueve nada, nos nieva en abril, cosa bastante atípica, y de nuevo empieza a hacer calor, el grano ya vemos que en la cosecha es sumido y para colmo pues empezamos con los incendios. Bueno, ahora vamos a meternos un poco en materia, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el agro. En la preparación de la siembra, con las precipitaciones que tuvimos en forma de tormenta en el mes de septiembre, pues en general se pudo preparar un buen lecho de siembra, y a la hora de realizar las siembras, pues en general se han hecho de seguido en todas las zonas. Así que en las zonas donde ha llovido un poco en noviembre, pues tuvimos algún parón, pero en general se ha podido hacer la siembra en el mes de octubre y noviembre sin problemas. Sí que los ciclos cortos pues se han sembrado en algunos casos después de haber sembrado los ciclos largos, ¿no? Como muy seguido. No hemos respetado a veces las fechas, pero este año se ha acertado con eso. Y en cuanto a las aplicaciones de preemergencia, bueno, pues ha sido un año en el que se han realizado pocas aplicaciones, porque en el momento de la siembra pues no teníamos humedad. Pero creo que sí que es importante, especialmente en las zonas húmedas, que por mucho que tengamos que perder algún día en hacer una aplicación de herbicidas tras la siembra, pues son zonas en las que luego, cuando el cereal tiene 2 hojas, a veces no podemos entrar por problemas de humedad. Y siempre es mejor que controlemos la hierba desde antes de que nazca. Vale, en cuanto a la nascencia, bueno, la colza sí que he comentado que nació mucho antes que el cereal, lógicamente se sembró bastante pronto. Y la nascencia ha sido muy buena, no ha habido que levantar prácticamente parcelas. Y en cuanto a los cereales, pues bueno, algunas zonas, como por ejemplo la zona árida, pues ha tardado en nacer el cereal por falta de humedad, pero con las lluvias que hemos visto a final de noviembre, pues
la nascencia ha sido bastante buena. En cuanto a las leguminosas, pues las habas han tardado un poquito en nacer, al final sabemos que es una semilla más ancha, necesita más humedad, y aun sembrando pronto pues le ha costado un poco más nacer. Y por último los guisantes, que hemos sembrado algo más tarde, pues la nascencia ha sido buena. Bueno, si hablamos también de nascencias, pues tenemos sin duda las adventicias, ¿no? Aquí vemos un campo de colza que parece que está sembrado con el vallico, todo en uno. Y a la derecha veríamos un campo de cereal también lleno de vallico. Las adventicias al final, si tenemos humedad y tenemos temperatura, lógicamente con la cantidad de semilla que hay en el suelo, pues nace mucha hierba y compite con el cultivo. Entonces, a la hora del control de estas hierbas, pues bueno, debemos de hacer una buena gestión, y para hacer una buena gestión no solo tenemos el uso de herbicidas. Al final tenemos varias materias activas, pero en muchos casos las materias activas pertenecen a mismos grupos químicos, entonces acabamos generando resistencias, y por ello debemos de tener en cuenta pues el resto de herramientas que tenemos, ¿no? El caso de las rotaciones, como puede ser en los extensivos, pues hablaríamos de oleaginosas, bien colzas o bien girasoles, leguminosas, pues la beza de grano, los forrajes, las habas, los guisantes y por supuesto el barbecho, que eso es algo que sí que se adapta en todas las parcelas. Después hablaríamos de prácticas culturales, pues bien, o mínimos laboreos después de la cosecha para que purgue un poco las adventicias, volteo de las semillas para que esas semillas queden enterradas abajo y no vuelvan a salir, o bien en el caso de las siembras directas, por ejemplo, estamos utilizando pues las gradas de púas, ¿no? Para romper un poco esa corteza superficial y que germine la hierba. Y luego, pues no menos importante, está la elección de la variedad. Al final, prácticamente siempre elegimos una variedad por el tema del potencial que tiene productivo o por la resistencia a enfermedades. Pero también tenemos que ser consecuentes que en función de la variedad que utilicemos, la nascencia y la implantación del cultivo pues puede ser importante para la competencia con la hierba. Bueno, si hablamos de plagas en el invierno, en el caso del cereal hablaríamos de zabros y de pulgón que genera la virosis. En el caso del zabrus, pues bueno, sabemos que es una plaga importante en el principio del ciclo, ¿no? En la imagen de la izquierda, por ejemplo, vemos, ¿no?, una cebada que justo está germinada, que tiene una hoja. Si se come esa hoja, pues ya hemos perdido la planta. Entonces hay que vigilar un poco en el momento de la siembra. No ha sido un año de incidencia fuerte de zabrus, sí que ha habido algunas parcelas, pero con piretroides se han controlado muy bien. Aquí sí que quiero también hacer hincapié en que en los mínimos laboreos o en las siembras directas hay que tener cuidado con el ricio de la campaña anterior, ¿no? Al final, si dejamos que la finca se ponga verde, pues la proliferación del zabrus antes de la siembra pues es importante. En cuanto a la virosis del cereal, pues bueno, ya la conocéis todos. La campaña pasada tuvimos problemas en bastantes parcelas con una pérdida de cosecha importante, pero este año pues bueno, achacamos a los vientos del norte que no había muchos vuelos del pulgón y no ha habido incidencia de virosis. Pero sí que es importante que cuando hagamos tratamientos en el invierno, pues apliquemos un tratamiento de insecticida junto con el herbicida. Primero porque el coste no es muy alto y segundo porque podemos tener una pérdida importante de cosecha. En cuanto a la pulguilla y al limaco, bueno, pues la pulguilla es una plaga que hablaríamos exclusivamente de la colza. Este año las nascencias de las colzas han sido buenas, la implantación en general ha sido buena. Y enseguida hemos conseguido un estado de roseta. Entonces, por norma general, no ha habido que hacer muchos tratamientos para el tema de la pulguilla. Y si hablamos del limaco, pues bueno, el limaco sabemos que es una plaga importante que primeramente solo veíamos en las colzas y que ahora ya pasa al resto de cultivos extensivos. Tanto en cereales como en forrajes o leguminosas no hemos tenido ningún problema, y este año en la colza prácticamente pues no ha habido mucho daño. Sí que es verdad que ya hemos cogido por sistema a la hora de sembrar la colza en el momento de la nascencia o incluso nada más sembrar, el hacer una aplicación de antilimacos. En algunos casos exclusivamente por los orillos, pero bueno, por norma general creo que está tratando todo. Al final el tema del limaco sabemos que tenemos que controlar, pues si hacemos fertilizaciones orgánicas, el ricio del cereal, el manejo de los restos vegetales como pueden ser la paja, por supuesto influye el laboreo, la humedad que tengamos en la parcela, la rotación de cultivos. Esos son aspectos que podemos tener un poco controlados por nuestra parte. Si pasamos al invierno, bueno, ya veis ahí la implantación y los ciclos, ¿no? Pues prácticamente ha ido todo bien, vamos a decir, ¿no?
Ha habido una lluvia importante al principio, como he comentado, después ha habido días de nieblas y luego temperaturas con heladas persistentes. Esto ha hecho que tengamos un buen sistema radicular en el campo y que los herbicidas hayan tenido buena labor. En el caso de los cereales, bueno, pues ya vemos ahí la labor de prosulfocar, clortolurón, aclonifen, pendimetalinas y demás, ¿no? Pues ha sido en general bastante buena. Y en el caso de las propizamidas para los cultivos de hoja ancha, como pueden ser las colzas o las leguminosas, pues el que tuvo disponibilidad y aplicó en noviembre, pues noviembre o diciembre, la labor fue muy buena. Y el que tuvo que esperar la disponibilidad en febrero, pues lógicamente la disponibilidad, o sea, el efecto del herbicida fue bastante malo. Al final, echándolo tarde, sabemos que es un producto que necesita frío. Pero bueno, esto es así. En cuanto a las implantaciones y a lo que comentaba de sistema radicular, bueno, pues las colzas ya venían de atrás bien implantadas, han hecho muy buena raíz. Los cereales, algunos han nacido más tarde, pero en general también han hecho un buen sistema radicular. Y las habas, aunque les costó un poco más, también. En el caso de los guisantes, cuando vimos los guisantes nacer, pues tenían 3 o 4 jicas, pero sí que es verdad que si sacábamos una planta de guisante, el sistema radicular era muy bueno. Al final fue nacer y muchos fríos, pues hizo el sistema de raíz, pero no en la parte aérea. Seguimos con el invierno. Bueno, pues el exceso de precipitaciones, sí, en las zonas sobre todo húmedas, ¿no? Pues entre la segunda quincena de noviembre y primeros de diciembre tuvimos precipitaciones muy importantes, pero sí que luego no ha sido una zona con problemas no hemos tenido problemas de mucha humedad. Tuvimos las inundaciones en invierno, pero después en humedad hemos ido bien. En cuanto a los herbicidas, pues las labores han sido buenas. En invierno los controles han sido buenos. Otra cosa es que luego ya veremos en la primavera, pues que en muchas zonas ha vuelto a salir la porquería, ¿no? Si hablamos de aplicaciones de fertilización, bueno, en las zonas que hubo mucha pluviometría, pues aprovecharon los días de hielos para hacer la primera aplicación de nitrógeno, la primera cobertera, y sí que es verdad pues que no se hicieron ni siquiera roderas. Las aplicaciones de nitrógeno en este año han sido un poco más reducidas. Al final el coste era importante, entonces hemos reducido, pues no sé, podemos hablar de un 10, un 15%, dependerá de explotaciones, del uso de nitrogenados, pero sí que hemos podido comprobar que se aprovecha muy bien la unidad fertilizante, porque después de las aplicaciones las lluvias han ido suaves. En cuanto a las enfermedades en el invierno, bueno, como hemos tenido un invierno, pues como he comentado, muy húmedo al principio, pues es un síntoma de luego tener enfermedades, ¿no? En cuanto a las cebadas, las que se han sacado de ciclo, las cebadas de ciclo corto que se han sembrado muy pronto, pues sí que han tenido algo de enfermedad, eso hemos visto en campo, pero el resto de cebadas la verdad es con una sanidad muy buena. En el caso de los trigos, pues ahí vemos una imagen, ¿no? del oidio. Al final, periodos largos de humedad y luego está tiempo sin llover, donde hay mucha mies y el cereal crece rápido, pues está muy cerrado y hay problemas de oidio, tanto en hoja como en tallo. Pero bueno, no ha habido necesidad de tratamientos porque por sí solo el cereal ha seguido sacando hoja, ¿no? y la enfermedad ha quedado atrás. Y en el caso de las leguminosas, pues sí, en las zonas húmedas las habas sí que han tenido algo de enfermedad en las hojas basales, pero bueno, tampoco nada importante. Y en el caso del guisante, pues mucha sanidad. Bueno, pasamos a la primavera, que es el hándicap un poco este año, ¿no? Primeramente ha sido seca y calurosa, ¿no? En marzo y abril temperaturas suaves, salvo los fríos estos de primeros de abril. Precipitaciones pues escasas, pero bueno, tampoco insuficientes. Lo que pasa que luego en mayo y junio pues hemos pasado el final de ciclo sin agua y con temperaturas muy altas. ¿Eso qué ha hecho? Pues que el final de la campaña hemos tenido una pérdida de cosecha muy alta y muy pocas enfermedades, ¿no? Al final, al no haber humedad y haber temperatura, pues no tenemos desarrollo de enfermedades. En cuanto a los resultados agronómicos, pues muchas diferencias entre zonas, eso ya os podéis imaginar. Las cebadas en general habían llenado bastante bien el grano, entonces no han sacado malos rendimientos, y los trigos sí que el llenado del grano ha sido bastante malo y los rendimientos, por supuesto, flojos. En el caso de las habas, pues mal, y en el caso de los guisantes, bastante bien. Ahí vemos un poco una imagen, ¿no? De unos trigos en la primavera pues que prometían un potencial productivo muy alto, pero sin duda nos hemos quedado con las ganas. Si hablamos de enfermedades de los cereales, en el trigo, pues bueno, ya veis que ha habido incidencia, ¿no? En general hemos tenido roya en prácticamente todas las zonas, en el mes de abril, en algunas zonas en el final de marzo. Se han realizado tratamientos prácticamente en todas las zonas, pero sí que luego a finales del mes no ha habido problema de
de enfermedades. En cuanto a las rollas, los tratamientos que se hicieron tempranos, pues bueno, a finales de abril hay quien volvió a hacer un segundo tratamiento, seguía habiendo humedad y el potencial de cosecha era fuerte. Si hubiéramos sabido lo que iba a hacer en mayo, pues nos hubiéramos ahorrado ese tratamiento. En alguna parcela, como simple mención, pues ha habido algo de roya negra, y en cuanto a la roya parda, pues no se ha visto roya parda. En el caso de las cebadas, lo que he comentado, ¿no? Pues en las zonas muy húmedas quizás ha habido alguna cebada con alguna mancha, pero en general mucha sanidad, y las sacadas de ciclo, las de ciclo corto sembradas pronto, pues sí que han tenido algo de enfermedad. Pero por lo general la sanidad de la cebada ha sido muy buena. En las avenas pues hemos tenido alguna mancha fisiológica, pero temas de rollas y otras enfermedades no. Las manchas fisiológicas no han sido un problema porque luego con el desarrollo de la propia planta pues han quedado abajo, y el problema que ha tenido la avena en la cosecha ha sido la falta de humedad. Bueno, esto es algo que hemos visto este año en distintas zonas y que, bueno, otros años yo al menos nunca lo había visto, ¿no? Y debido al estrés producido en el invierno por los fríos fuertes y demás, pues hemos visto la fusariosis del pie. En la foto no se ve muy bien, pero bueno, esas 4 plantas que están sacadas ahí en la alfombrilla de un coche, vemos como en el primer nudo se va poco a poco formando ahí una parte ennegrecida, ¿no? Hasta que en la parte derecha del todo ya vemos como el tallo se seca del todo, con lo cual no pasa la savia y se acaba secando la planta. Ha habido diferencias entre variedades. En la imagen de la derecha ya veis, serían 2 variedades de trigo, pues una variedad ha estado bastante más afectada. Pensábamos que la cosecha pues se iba a notar una merma importante, y se ha notado, pero no tanto como esperábamos. Y luego, si hablamos de las cabezas blancas que siempre vemos en la primavera, bueno, este año se ha visto alguna, pero luego enseguida se han visto todas, ¿no? Pero no ha sido por enfermedad, sino por el cambio que nos ha hecho la primavera. Entonces, esas cabezas blancas en general son por mal de pie. Puede ser las 4 enfermedades que marcamos ahí. Rhizoctonia es lo que menos se ha visto, y bueno, fusariosis, tapesia y pie negro tampoco han sido con una influencia muy alta. Ya veis ahí que pongo escasa incidencia. En cuanto a las plagas, en el caso de cereales hablaríamos de anguina, tronchaspigas y el pulgón al final del ciclo. En el caso de la anguina, bueno, pues sabemos que este problema lo tenemos en zonas donde sembramos cebada repetidamente, generalmente suelos pobres que se siembran siempre de cebada, y bueno, pues tenemos el problema de la anguina. Para esta campaña sí ha habido algo de anguina, tampoco ha sido una incidencia muy alta, pero se ha visto anguina en muchas parcelas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? Pues bueno, hacer rotaciones de cultivo. Lo ideal es un primer año hacer una rotación diferente a un cereal, para si sale alguna cebada poderla controlar, y el segundo año pues sembrar un cereal distinto a la cebada. En cuanto al tronchaespigas, sí que en algunas zonas se ha visto esta campaña. Ya sabéis que lo que hace el tronchaespigas es cortar por debajo de la espiga el tallo, entonces la espiga cae al suelo y lógicamente pues tenemos una merma de cosecha. Y en cuanto al pulgón en el final de ciclo, que solemos ver en la hoja bandera de los cereales o en las cabezas, pues bueno, ha sido un año con una incidencia muy baja de pulgón. Si hablamos de las adventicias, bueno, pues en la primavera podemos ver antes de cosechar los problemas que tenemos en las hierbas. ¿Los herbicidas han funcionado? Bueno, pues ya veis ahí, ¿no? Hay alguna imagen en la que pues por fallo del GPS o por fallo del piloto te dejas una tira y verdaderamente los herbicidas funcionan. Pero sí que vemos imágenes como la de abajo a la izquierda, no sé si se ve muy bien, pero es un trigo que está cosido de vallico. ¿Ha funcionado el herbicida de invierno? Sí, pero donde tenemos una infestación muy grande, al final, por mucho que hayamos hecho un buen control, las lluvias han hecho que haya retoñado parte de la hierba y ha nacido más hierba. Sabemos que en el caso del vallico la nascencia cada vez es más escalonada, entonces lo que he comentado antes, ¿no? Hay más cosas que los herbicidas y debemos tener cuidado con ello. Y luego otras parcelas pues ya hemos visto con bayueca en el momento de la cosecha. Cuando uno va en la cosechadora es bueno que apunte un poco para rotar al año siguiente. Vale, pasamos a las habas y los guisantes. En cuanto a las enfermedades, como ya he comentado, pues los guisantes han estado muy sanos durante toda la campaña. Y en el caso de las habas, en las zonas húmedas, en la salida del invierno, sí que ha habido algo de problema, pero bueno, en general se ha pasado. En algunas zonas sí que en abril se han tratado las habas, porque veíamos que, bueno, pues que en general algunas parcelas tenían bastante forraje, venía humedad y nos animamos a tratar. Y luego nos dimos cuenta que, bueno,
no sirvió para nada, ¿no? Porque la sequía del final de ciclo pues las ha machacado. Vale, en cuanto al pulgón, no se ha visto mucho pulgón ni en habas ni en guisantes. El control de las adventicias, lo que comentaba antes, ¿no? Pues ha sido un poco en función de la disponibilidad de la propizamida que hemos tenido. Los guisantes que vemos en la imagen derecha pues están limpios y las habas que vemos en la imagen de la izquierda pues están bastante sucias. A la hora de tener una parcela así de sucia en la primavera, pues quizás debemos de plantearnos al año siguiente sembrar otra alternativa, no volver a sembrar un cereal. Por mucho que hayamos rotado con una alternativa como pueden ser las habas en este caso, si no hemos limpiado ni el vallico, ni la colazorra, ni bayuecas, ni bromos, pues igual debemos de hacer una nueva alternativa. Y a la hora de rendimientos, pues os podéis imaginar, ¿no? Las habas han tenido un rendimiento bastante malo, o bueno, pésimo. Al final en la parte baja de las plantas prácticamente no había górgoras, en la parte media había, pero se han quedado pues eso, justicas, y en la parte alta con los calores del final de ciclo pues no había vainas. En el caso del guisante la cosecha ha sido bastante decente. Vale, pasamos a las colzas y bueno, la floración de las colzas en general ha sido bastante homogénea y rápida, y eso ha hecho que ha habido presencia de meliguete, pero al haber abierto las flores tan rápido, pues bueno, el meliguete sabéis que va a la flor abierta y ya no ha hecho prácticamente daño, se han tratado muy pocas parcelas. No hemos visto daños importantes de gorgojo. Lo que sí que se ha visto mucho es pulgón en el final del ciclo, ¿no? Cuando estaba la formación de las silicuas, sobre todo en las partes, digamos, en el extrarradio de las parcelas, ¿no? En los orillos siempre ha habido mucho más pulgón que en la parte interna. Y en cuanto a rendimientos de las colzas, pues bueno, rendimientos muy dispares. Ha habido zonas que el rendimiento ha sido menos que otros años, pero no ha ido mal, y ha habido zonas que el rendimiento ha sido bastante malo. En cuanto a los forrajes, pues la cosecha de forrajes ha sido buena, el tiempo ha permitido cortar y secar y recoger y todo bien, no nos podemos quejar de los forrajes. Y en el caso del girasol la nascencia ha sido buena, en abril tuvimos algo de humedad, entonces la nascencia ha sido buena, pero sí que en muchos casos ha habido que tener control del limaco. Bueno, ya termino con el tema de lo que son las plagas y demás, y pasamos a la distribución de los cultivos esta campaña. En grande vemos el gráfico circular de esta campaña 2022 y en pequeño abajo a la derecha vemos el de la campaña pasada. La campaña pasada sí que con respecto a la anterior pues aumentó mucho el trigo y bajó la cebada. Esta campaña ya veis, pues bueno, a nivel de números el trigo ha subido ligeramente un poco, la cebada ha bajado un 1%, la avena se mantiene, el guisante ha bajado algo, la colza ha aumentado. La colza ha aumentado en torno a las 2.000 hectáreas en Navarra. Al final creo que el precio de venta, el ver que es una buena alternativa y por supuesto que la nascencia ha sido en general muy buena, ¿no? Y luego el tema de beza para grano y habas se mantiene el porcentaje, y en el caso del girasol sí que ha subido un 1%. Al final no sé si muchos habéis sembrado parcelas que habéis dejado para barbecho por el tema de la liberalización del greening. En general los barbechos que se suelen dejar suelen ser zonas malas, pero este año yo creo que nos hemos animado a sembrar algo más de girasol. En cuanto a la evolución de superficies, si vemos los cultivos extensivos, pues bueno, arriba ya vemos como el trigo tiene una ligera tendencia a la subida otra vez esta campaña y la cebada a la bajada. ¿Por qué hacemos un poco esta comparativa? Bueno, pues en cuanto al control de adventicias siempre tenemos mayores herramientas en herbicidas en el caso del trigo. Las nuevas variedades se están adaptando bien a todas las zonas, y luego el tema que he comentado de la anguila. Si nos fijamos en los cultivos alternativos, pues bueno, destacar que aumenta mucho la superficie de la colza, ¿no? En azul oscuro ya vimos, el año pasado aumentó un 1%, este año otro 1%, lo que comentaba, han subido en torno a 2.000 hectáreas con respecto a la campaña pasada, por los buenos precios y por las buenas nascencias que hemos tenido. En la producción a nivel global de Navarra, lo que vemos es en el 2022, si nos fijamos en las 7 últimas campañas, pues sin duda la peor. Si vamos un poco hacia atrás, pues sigue siendo una campaña mala, y bueno, si miramos el global, pues ha habido algunas otras también malas. Podemos hablar en torno a un 15% menos del año pasado, y sobre todo destacar eso, lo que hemos hablado, ¿no? Muchas diferencias entre zonas y muchas diferencias entre especies. Los trigos bastante flojos en general en toda Navarra, y las cebadas pues bueno, dependiendo un poco de las zonas. Así que vamos a pensar que el año que viene irá mejor. Bueno, queremos dar las gracias a
a los agricultores y las agricultoras, ¿no? Pues en un final de campaña como este con incendios, pues no sé, creo que debíamos de mencionarlo, que se agradece la labor que habéis hecho y muchas gracias a todos.